Les hemos dicho que la creatividad está en todos lados, incluyendo en la cama. ¿Sí? Escuchó usted muy bien, incluyendo en la cama. Y en esta ocasión nos llamó mucho la atención un tema interesante que es el tema del sexo. ¿Existe la creatividad en el sexo? ¿O debería de haber creatividad en el sexo? ¿Qué tan importante es la creatividad en el sexo? ¿No lo habían pensado? Pues créanme que se van a sorprender de esta entrevista que tuvimos con una de las mejores educadoras sexuales o sexólogas o como le quieran llamar, mi querida Eugenia Flo, que tiene por supuesto para ustedes interesantes comentarios, interesantes propuestas y además a través de esta entrevista descubrimos factores bien importantes que van a hacer de tu vida sexual algo tan importante, una etapa creativa, interesante, emocionante, que te va a hacer crecer como persona, que te va a hacer crecer como amante y te va a dar una seguridad que ni por aquí te había pasado. Así que hoy vamos a hablar en esta entrevista con mi querida Eugenia Flo sobre la creatividad en el sexo. ¿Cómo están mis queridos ideáticos? Pues en esta ocasión me hubiera encantado que esta entrevista hubiera sido, no sé, en un motel, en una cama, en un catre, en un jacuzzi hubiera sí, sido hombre, pero cerraron todos los moteles. Oigan, fíjense que en la entrevista del día de hoy estoy invitando a una gran amiga, una gran compañera, que muchos de ustedes ya la conocen y los que no la conozcan, conózcanla porque créanme que va a ser parte de sus vidas, va a ser parte fundamental de sus vidas y ahorita van a descubrir por qué. Cuando hablamos de creatividad, la mayoría lo asocia con contenidos, televisión, espectáculo, publicidad. Lo hemos repetido muchísimas veces que la creatividad está en todas partes, debería de estar en todas partes, en todo momento, porque son los que resuelven, son los que crean, son los que proponen y son los que logran cambios en la vida, ¿no? Y por supuesto que no podíamos dejar pasar un factor importante del ser humano como el sexo, Eugenia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Así es. ¿Qué tal, mi querido Villarreal? Un placer coincidir contigo. Es un placer en toda la extensión de la palabra. Es un placer orgásmico. A pesar de su sana distancia, estamos conservando esa distancia, pero muy contenta. Y tomando café porque lo caliente mata el virus también. Lo caliente mata todo. Mata todo. Mata el aburrimiento de la cuarentena, mata todo. Fíjate, se nos ocurrió precisamente eso, vamos a hablar sobre sexo, vamos a hablar sobre esa parte fundamental de todo ser humano, el sexo. Lo practiques o no lo practiques, todo el mundo practica de una u otra manera el sexo, aunque sea de manera creativa, de manera mental, de manera imaginaria, pero todo el mundo practicamos el sexo, es algo que no podemos, nadie nació sin sexo, ¿no? Así es, exactamente. Y vamos a hablar hoy sobre la creatividad en el sexo. ¿Es importante la creatividad en el sexo? ¿Forma parte, puede salvar la creatividad el sexo? ¿Qué tan importante es la creatividad en el sexo, Eugenia? Tal cual la pregunta. Yo te diría que mucho, pero también sé que no para todas las personas es igual de importante. ¿Sí? Es decir, realmente hay personas aburridas. Así como hay creativos que dan hueva, quiero pensar que hay creativos que han llegado contigo y que dices tú, ¿en serio? Esta es una idea brillante. Hay de todo. ¿No? Igual pasa en la sexualidad, igual pasa en el placer, igual pasa en las expresiones de la más estricta intimidad. Hay personas para las que este tema no es, el misionero y por el hoyito que le dijeron que era, por ahí no, y ya. A mí me entregaron, no ocupa más. A mí me entregaron un instructivo que es así, de esta manera. Llegas, te encueras, besito para que se caliente el asunto y es por aquí el asunto y esta es la posición y así es. E incluso hasta más o menos es de tanto tiempo y ya cumplí. Y en estos días no, o para estas cosas sí, para estas cosas no. Depende, ¿no? Depende, y ahorita vamos a hablar por qué depende de todo eso. Pero habemos otras personas para las que sí es fundamental. Sin embargo, un punto que me encantaría que
puntualizáramos y que compartiéramos con la gente, es que yo puedo ser muy creativa, pero si mi pareja no es igual de creativo que yo, si mi pareja no se abre a explorar en lo que yo desde mi creatividad le voy a proponer y me enfrento a un, no, ay, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Claro que no, ¿de dónde sacaste eso? ¡Ah, estoy loca! ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo no voy a poder ser yo si tengo una pareja que no es igual de creativa, de curiosa, que le gusta explorar igual que a mí, me va a limitar. De ahí la importancia de saber elegir una pareja. ¿Acorde a qué? Cómo tú eres. Ok, eso es muy importante, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Nosotros siempre hemos dicho que la creatividad siempre resuelve. Sí. Fíjate qué interesante. Tú dices, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, pues yo me esfuerzo por ser creativo, encuentro la manera de ser creativo en el sexo con mi pareja, pero resulta que mi pareja no le gusta tanto este asunto y no hay un... Entra el otro nivel de creatividad. ¿Cómo resuelvo creativamente para ir convenciendo poco a poco a mi pareja de que seamos creativos en el sexo? Porque al final de cuentas la creatividad, ¿a cuántas parejas puede llegar a salvar la creatividad en el sexo? A todas, porque ahorita dijiste una frase que me encantó y me hizo clic. La creatividad resuelve, dijiste, ¿no? La creatividad resuelve. Vamos a pensar en cualquier conflicto sexual. Dificultad para la excitación. Si eres más creativo para estimular la excitación de ambos o de tu pareja, si es que es la cuestión de tu pareja o tuya, vas a tumbar o vas a librar ese conflicto. Si es una dificultad para el orgasmo, bueno, ¿qué podemos hacer de qué manera me puedo salir del esquema que siempre he hecho y a través de... ¿Qué hacen los creativos? Exploran, leen, viajan, platican con otras personas. En uno de los cursos que tenemos online, yo le preguntaba a mis alumnos ¿qué tanto ellos se han permitido romper sus paradigmas, romper sus ideas cuadradas? ¿Qué tanto se dejan guiar por los prejuicios? Eso es algo muy importante. Tú y yo sabemos que un creativo no puede tener prejuicios. No. Porque un prejuicio limita. Si trasladamos el prejuicio a la creatividad de la intimidad, estamos jodidos. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque un prejuicio puede privarme de un placer extraordinario que yo creo que no está latente en mí y que lo único que me hace falta es tumbar ese paradigma, abrirme, aunque siempre hay limitantes y ahorita vamos a hablar de eso, abrirme a experimentar eso nuevo que me está proponiendo mi pareja y muy probablemente, yo voy a descubrir un placer en algo que creía que para mí sería imposible que me provocara un placer. Y te podría poner ejemplos que he vivido en primera persona. Aquí donde me ven, hace, no sé, 4 o 5 años, después de que cumplí los 40, yo estaba convencida de que había probado en el sexo todo lo que me había apetecido, porque eso es muy importante. Que pruebes lo que te apetece. No hacerlo a lo tonto, no hacerlo bajo presión o por complacer a la pareja, aunque vaya en contra de mis deseos, de mis valores, No. Si va en contra de ti, de tus valores, de tus deseos, no te va a funcionar. Porque no va a ser placentero y no va a ser una experiencia positiva. Pero yo estaba plenamente convencida de que yo ya había probado dentro de la sexualidad todo lo que me había... No tenía nada anotado en mi lista de pendientes. Ay, mendiga, fíjate que bárbara, que hija de la fregada. Mi lista de deseos estaba toda Estaba desesperada la chamaca, así, ya voy a cumplir 40, necesito apurarme porque ya me agarro macho.
y yo estaba convencida y tenía yo una tranquilidad en mi vida de decir, nadie me puede contar nada porque yo ya he vivido todo lo que me ha apetecido, aunque no haya sido algo que le haya gustado quizás a mi madre, porque nunca se lo conté, porque hay cosas que pertenecen a tu vida íntima, que no se la tienes que contar ni a tu madre, ni a tu hermana, ni a tu mejor amiga. La mejor amiga no existe, es uno mismo. No existe, sí, no sí, existe, sí. ¿no? Bueno, hay cosas que solamente tú con el espejo. ¿Dónde va siendo que la Eugenia va conociendo a un tipo que me... Más explorador que ella. Más cabrón. Es que te iba a preguntar eso, Eugenia. Cuando me hablas tú de que tienes una lista y ya palomeé todo, cuando eres tan exploradora y de repente descubres todo y crees que ya lo viste todo y que ya lo viviste todo, ¿no llega un punto también donde dices, madre, güey, ya lo viví todo? Siempre estamos ansiosos de más y más, porque llega un nivel donde dices, ya lo probé todo, y ansío más, y no te lleva eso a niveles ya peligrosos en la sexualidad. Depende qué tanto pienses el sexo. Uno de mis maestros decía eso, que teníamos que pensar el sexo. No dejarte llevar por el instinto, a lo bruto. El sexo se piensa. Lo tenemos que pensar. Y tenemos que pensar que todo lo que yo decida tiene una consecuencia. Y a veces no estamos... Y ser consciente de eso. Claro, tienes que estar consciente de eso. Pero muchas personas no están dispuestas a enfrentar las consecuencias de aquello que deciden. Vamos a poner un ejemplo básico y fundamental. Una pareja en donde el hombre ya le brincó la pestaña por ahí otra mujer. Y él toma la decisión de tener una amante, ¿ok? Pero cuando lo cachan, su mundo se le viene abajo. Fue un acto... Porque le pidieron el divorcio, perdió la casa, perdió la mitad de la empresa, le quitaron a los hijos y cayó en una absoluta depresión. Eso no pasa, las mujeres jamás hacen eso, no es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre no pensó el sexo. ¿A qué voy? A ver, ¿qué pasa? ¿Yo tengo derecho al placer? Sí. Mi esposa se niega, mi pareja no quiere explorar esto. Ok, yo tengo derechos, está bien. Me voy a decidir a tener un amante. Ok, ¿qué pasaría si me cacharan? Tienes que estar consciente de... ¿Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de aquello que decido? Si crees que no, mejor ni te metas. Mejor ni te metas o paga por un servicio sexual y se acabó, ¿no? O sea, no te comprometas a algo más. Pero no solemos pensar en que todo lo que decidimos tiene una consecuencia. Entonces, lo que mencionabas ahorita, ¿por qué sucede? ¿Por qué mucha gente, es que se desbocó en el tema de la sexualidad, se extralimitó? Vamos a empezar por preguntarnos qué son los límites. Porque si nos vamos a prejuicios sociales, los límites son así. Pero los prejuicios, ¿qué tanto han destruido la sexualidad de las personas? ¿Qué tanto el hecho de querer cubrir las expectativas de mi mamá, de la sociedad, de Mazatlán, de Sinaloa, de México, del país, de mis fans, de la gente? ¿Qué tanto pensar en ellos me limita a mí y me castra a mí? Mi cuerpo es mío, mi cola es mío, mi vida es mía. Y de todas maneras, hagas lo que hagas, la gente te va a criticar. Si eres buena, porque eres muy buena, pasas al terreno del... ya sabes cuál. Si te liberas, eres una... o sea, hagas lo que hagas, de todas maneras la gente te va a criticar. Entonces, creo yo que tienes que tomar en cuenta tus valores. Las parejas me dicen, oye, Eugenia, es que estamos felices contigo, hemos estado en varias sesiones explorando nuestra sexualidad, pero queremos preguntarte, ¿hasta dónde tenemos o podemos explorar nuestra sexualidad? Y la respuesta es muy sencilla, hasta donde te sientas cómodo o cómoda. Cuando ya estás pisando un terreno que te hace sentir incómodo, ofendido, te lastima, te denigra, va en contra de tus propios valores, porque aún las personas que somos demasiado liberales ante los ojos de otras personas, también nosotros tenemos límites y también nosotros tenemos nuestros propios valores.
y sabemos en qué parte no nos sentimos a gusto. Si yo no pienso el sexo, si yo no razono lo que voy a hacer y la posible consecuencia, y si estoy dispuesta o no a asumir la consecuencia de aquello que decida, si yo no hago ese razonamiento, voy a cometer estupideces. Ya. Y no se trata de ser demasiado racional y desconectarme del placer. No se trata de eso. Se trata de que también cuando hablamos de placer tenemos que pensar y no actuar a lo idiota, ¿no? A lo tonto. Sí, te iba a hacer una pregunta que ya la respondiste, está resuelta. Fíjate, la pregunta que te iba a hacer, hay una persona, unas personas conocidas, que yo me acuerdo que decían, no, es que yo sí me he metido en una sex shop, ¿no? Ajá. Y yo sí he probado ciertas cosas, no todo, me dice. Y yo, ¿pero por qué no? Digo, porque tengo miedo de ser tan creativo y la creatividad siempre te exige más y siempre te exige más y siempre te exige más y tengo miedo en llegar a ese límite. Fíjate además hasta dónde llegó la conversación. Digo, donde ya no me produzca el mismo placer, como ya lo probé todo y me lleve a otros niveles. Y yo, chinga. Y incluso eso se me ocurrió, me acaba de venir la idea para un personaje en una serie. Okay. Muy interesante. Ajá. ¿Qué pasa cuando eres tan explorador, que te Ajá. vuelves tan creativo, porque es muy importante para ti el sexo y la creatividad y el placer y todo este rollo, que cuando lo has probado todo, entre comillas, dices, ahora quiero explorar cosas, pero ya me estoy metiendo en un terreno peligroso, como bien lo acabas de decir y lo acabas de responder, ¿cómo qué? Ajá. El de hacerlo con animales, Ajá. hacerlo con niños. Uh-huh. Claro, son terrenos ya peligrosos. Son terrenos peligrosos. Claro, totalmente. Sí, hacerlo a la fuerza. Ajá. Una violación. Una un abuso. violación. Sí, claro. Sí. Ajá. Volverme exhibicionista. Ajá. O sea, ya te estás metiendo en terrenos porque ya eres tan creativo y te está gustando ser creativo y los resultados de lo que estás sintiendo que te están llevando a esos límites peligrosos. Pero ya lo respondiste. Claro. Tienes que saber perfectamente el decir, ok, si te vas a aventar, tienes que saber que es un acto. El límite peligroso. Llegas al límite peligroso porque no te acostumbras a pensar el sexo. A pensar y a razonarlo. Desde pensar de dónde vienen mis deseos, de dónde nacen mis deseos, por qué soy como soy, por qué me gusta lo que me gusta. Y si ya tengo una pareja, conocer a mi pareja y que mi pareja también se conozca. Asimismo, en el caso de las parejas heterosexuales o asimismo en el caso de las parejas les o gays, ¿no? Uh-huh. Pero ¿a qué voy? Que la gran mayoría de la gente, porque está llena de prejuicios, no se acerca al conocimiento de la sexualidad. Villarreal. Uh-huh. Entonces, cuando no nos acercamos al conocimiento de la sexualidad con fundamento científico y le hacemos caso a Radio Pasillo, a Radio Comadre, a Radio Compadre, a Radio Mamá, a Radio Cura, a Radio quien tú quieras, menos a la ciencia, nos llenamos de ideas falsas, de prejuicios y en medio de la ignorancia, ¿dónde encuentras el disfrute en medio de la ignorancia? Va a ser una sexualidad en pobreza. En cambio, acercarte al conocimiento de la sexualidad y comprender que todo es explorable, que todo el cuerpo es libre para ser erotizable, que no todo es penetración, que no todos son penes, que no todos son vulvas o vaginas o anos, que no todo es eso, y que la sexualidad es un abanico impresionante y que formas de vivirnos como sujetos sexuados, hay una por cada sujeto que existe en este planeta, y que posibilidades hay muchas, pero es como si fuéramos a un banquete de un restaurante gourmet, en donde vas a encontrar 1500 platillos, por decir un número, que en realidad el número es infinito. Pues fíjese que tenemos una carta de 1500 platillos. No me voy a tragar los 1500. No necesito probar los 1500. ¿Qué voy a probar? Lo que me apetezca, ya sea a la vista, al olfato. A lo mejor me ofrecen chango y yo digo, no, jamás me comería un chango. Por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor sí me chingaría unas trufas. O a lo mejor sí no sé, una paella, algo. Uno ya sabe lo que quiere, pero ¿qué pasa si de pronto alguien me ofrece un platillo exquisito
que yo desconozco? ¿Qué va a evitar que yo le diga, tráemelo? El prejuicio. Ya. Entonces, ¿por qué decía yo que es muy importante la pareja? Porque si mi pareja está cerrada, yo no puedo explorar. Entonces, si yo soy una persona muy inquieta y me topo con un hombre que me llena y me cuadra en el 80% del resto de los aspectos de la vida, somos buenos compañeros, conversamos a todo dar, es no sé, es un gran tipo, es emprendedor, es inteligente, me suma. Es alguien que me suma. Tiene neurona nutrida, me aporta en algún aspecto de mi vida, me aporta. Pero en la cama es muy aburrido. Bueno, es que aquí tienes entonces de dos, Eugenia. Uno es, te vuelves más creativo para ser creativo. Me refiero a, tú sabes que tu pareja es cerrada, entonces tengo que encontrar una forma creativa de jalarle un poquito a mi imaginación, a mi creatividad y que pueda acceder un poquito, ¿no? Sí. Esa es una. Y la otra, pues lamentablemente es, si tú eres una persona creativa que quiere explorar y tu pareja es cerrada, pues no hay otra salida. Más que, o sea, ese matrimonio o esa pareja va a terminar mal. ¿Y cuántas parejas no hay que por culpa del sexo terminan? Así es. Hay un gran porcentaje de parejas que terminan Así separándose es. por situaciones sexuales. Todo va a depender de qué tan importante sea para esa persona. Entonces, es importante la creatividad, muchachos, en el sexo. Sí, definitivamente puede marcar un parteaguas en una relación. Pero si pensamos el sexo, a lo mejor esa persona, como yo me puse como ejemplo, pero podemos poner cualquier ejemplo. Si esa persona se encuentra a una pareja que le llena en todos los aspectos de su vida, pero en la cama, en la intimidad, no es lo que esta persona necesita, esa persona tiene que pensar el sexo y pensar, ¿qué pesa más? ¿Mi ganancia secundaria o el tema de la sexualidad? La ganancia secundaria es todo lo demás que esa persona suma a mi vida y de qué manera me puedo yo arreglármelas en el terreno de la sexualidad. A lo mejor me hago mi kit de juguetes sexuales, a lo mejor hago cosas aunque las haga en solitario. Lo resuelves creativamente de esa manera. Lo resuelvo creativamente para, a través del imaginario, desahogar esa parte, porque esta otra parte difícilmente, a lo mejor, la voy a encontrar en un tipo que me llene al 100 en la cama, pero que sea un huevón, pero que sea desleal, que sea ponedor de cuerno, pero es que me coge tan rico, pues sí, jarrona, pero no te hace feliz, ¿no? En otros aspectos de tu vida, ¿no? Muchas personas... Por poner ejemplos, también aplica a los hombres esto. Muchas personas te están diciendo, no, hombre, hablar de creatividad en el sexo no tiene nada que ver un tema con el otro. Por supuesto Totalmente. Que sí. Te lo voy a poner de esta manera. ¿Cuántos adolescentes, cuando éramos adolescentes, teníamos que echar a andar la creatividad porque no teníamos la posibilidad o no teníamos el valor de tener todavía relaciones sexuales? Y te vuelves creativo. La necesidad te volvía creativo. ¿Y qué es lo que hacía, muchachos, para masturbarse? Buscabas cada cosa. Las más básicas son almohadas. Las básicas son almohadas, pero ¿cuánta gente, cuántos chavos no buscaban en el refrigerador cada cosa, cada objeto? Un bistec. Bueno, sarta de los chavos, ¿no? Pero todo es únicamente generado por ahora, mucha gente dice, ¿pero qué tiene que ver la creatividad con el sexo? Lo que tú acabas de decir. Y eso es debido al nivel de creatividad que le pones a ese momento íntimo tuyo. Es que si tu pareja nomás no. Sí. Pero valoras otras cosas de tu pareja y al mismo tiempo no quieres... ¿De qué te sirven estas shishis si no le echas coco? Tienes tiokis, déjame jugar con ellas. Y si no quieres ser desleal con una infidelidad, buscas un recurso. Importante. ¿No? Entonces, de alguna manera, por eso existen diversos tipos de parejas. Sí. Hay estilos muy diversos. Esa es una gran ventaja, ¿no? Que realmente la pareja perfecta no existe porque es la perfecta para mí. Que no es la perfecta para Juana, para mi socia Luzma, para mi hermana Luli. No es la misma. Es la perfecta para mí. Entonces, ¿por qué es importante ser creativos en la intimidad? Hay otro factor bien importante, Villarreal. Cuando una persona es feliz a nivel sexual y erótico, que se siente plena,
Sentirte pleno y decir, no mames, he hecho todo lo que he querido, todo lo que me ha apetecido y he disfrutado y no tengo de nada de qué arrepentirme y soy plena y soy creativa o creativo y tal y tal y tal y tal. Eso aumenta la productividad laboral, baja los niveles de estrés, bajan la cantidad de conductores neuróticos, histéricos, histéricas. Y bajan los calzones, o sea, la verdad es que es una maravilla. Bajan los calzones y bajarán el estrés. ¿No? Sí. ¿Por qué? Tiene Somos muchas sujetos ventajas. sexuados. Sí. Al ser sujetos sexuados, todos somos sexuados. Cuando nosotros negamos la sexualidad, nos estamos negando a nosotros mismos. Tenemos que aprender a ser creativos para vivir nuestra vida sexual de una manera íntima. ¿A qué voy? ¿Cuántas personas que me están viendo ahora no salen del closet porque no quieren defraudar a sus padres? ¿Cuántas personas que me están viendo ahora se reprimen de contar sus deseos a la pareja porque no saben cómo va a reaccionar? Exacto. ¿Y si se enoja? Cuando nosotros vivimos en función a los demás y a querer darle gusto a los demás y nos reprimimos, dime lo que quieras y haz lo que quieras, no eres una persona feliz. Y por lo tanto te estás privando de algo maravilloso. Y empieza una cadena de frustraciones, ¿no? Claro. Te cambia el carácter, te haces amarguetas, no te puedes divertir viendo un video de este canal. Con razón, aquel amigo que tengo. Mira. Bueno, digamos, Eugenia, que ya el público que nos está viendo dijo, ok, ya, se la compro, Eugenia. Se la compro, sí, chingue su madre, hay que ser creativos en la cama. Quiero ser creativo en la cama, pero necesito que me digan cómo. No lo sé, me estás hablando de un tema nuevo. Claro. Madre Santa, pues va, quiero empezar. La pregunta es, ¿dónde y cómo buscar esa creatividad para el sexo? Mucha gente dirá, ok, pero ¿por dónde empiezo? ¿O qué me va a generar ideas? ¿Dónde busco? ¿Qué hago? ¿Alguna vez has platicado con una persona que haya viajado por todo el mundo? ¿Verdad que es una charla? Puta, no quieres que la persona se vaya o que la noche termine, ¿no? Interesante, de otro nivel. Porque de pronto te cuenta las costumbres de la India y luego te cuenta que se subió un camello y le dio la vuelta a la pirámide. A la pirámide de Giza en Egipto. ¡Qué creativo! Y que luego se paseó en una tómbola en Venecia, claro. y que luego se fue al cañón del sumidero. Te hace aspirar. ¿A qué voy? ¿Por qué esa persona te inspira tanto y por qué quieres estar con ella? Porque gracias a que exploró el mundo, conoció el mundo. ¿A qué voy? No necesariamente tengo que probar todas las posibilidades de placer, porque además son infinitas, no terminaría jamás. Pero la invitación es a que salgan de la habitación cuadrada que tienen aquí. Para empezar. Punto número 1, libérate de prejuicios. En mis conferencias a las chicas les da mucha risa, y hablo de chicas porque son las que más van a mis cursos. Yo les digo que todos deberíamos de tener un cajón. Ese cajón se llama el cajón de la chingada. En ese cajón de la chingada va el calzón. Vas a mandar al calzón, a tu mamá, al cura, a lo que te dijeron, niño, no se toque ahí, pues sí me voy a tocar. Eso no se hace, pues sí se hace. Todos tenemos cosas que mandar a ese cajón de la chingada. Yo no puedo explorar el mundo de la sexualidad y del placer a través del conocimiento si no tumbo prejuicios. No necesito ser swinger para saber si quiero ser o no swinger. Hay cosas que nosotros ya sabemos que sí nos pueden gustar y que no. Y no significa que tengas que probarlo todo ni que te va a gustar todo. Pero sí, ¿por qué no? El cine es un gran aportador de cultura y de ideas. La literatura es un gran aportador de cultura y de ideas. El mundo conoce a otras parejas,
Conoce personas que lleven un estilo de vida distinto al tuyo. Comparte, conversa, escucha libre de prejuicios, observa libre de prejuicios, lee libre de prejuicios. Eso va a despertar tu creatividad solito. ¿Por qué? Porque vas a empezar a despertar deseos. Yeah. Ay, eso sí se me antoja. ¿Qué es un deseo? Un deseo es algo que yo no tengo, que carezco de él. Por eso se convierte en un deseo. Entonces, tienes que pensar si quieres dejar ese deseo en el imaginario y solamente fantasear con eso, o quieres convertir esa fantasía en un juego sexual, erótico y llevarlo a la realidad. ¿Realmente lo quiero vivir? No, pues sí quisiera experimentar. Es que yo quisiera conocer un club swinger. Pues, ¿qué crees? Ya fui al club swinger. Oye, pues es que ya me estoy animando a dar el otro paso. Quiero que me toquen. Ok, vamos. Ya hubo tocamiento. Oye, pues es que ahora sí quiero abrirme a un intercambio de pareja. O ¿sabes qué? No. Ahí ya no. Y como eso, todo. Placeres tan básicos como hay personas, por ejemplo, Villarreal, que dicen no a un juguete sexual. Algo tan básico, un juguete. ¿Qué es un juguete? Un juguete no es el sustituto de nadie, es un accesorio. Es un complemento. ¿Cómo jugabas de niño? ¿Va que tenías tu mis play, canicas. no sé qué, tu castillo? Yo jugaba mucho con mis canicas. Canicas, Sí, yo la jugaba. pelota, esos son juguetes. Sí. Cuando eres un adulto, juguetes sexuales. Son juguetes. Siguen siendo Son juguetes. vehículos para. Lo importante es el juego, no el juguete, sino el juego. ¿Por qué? Porque a través del juego yo aprendo. Aprendo de mí y aprendo de mi pareja. Por eso se dice que los juegos sexuales son lúdicos. Así como son terapéuticos, son lúdicos también. Aprendo de mí y aprendo de mi pareja. Entonces podemos explorar de muchas formas. Conociendo. Oye, pues, a ver, ¿qué es esto del poliamor? Lean, busquen literatura del poliamor. ¿Qué es tener una pareja y una relación satélite? Bueno, voy a averiguar. ¿Qué es, no sé, porque hay personas que se excitan cuando los golpean? Bueno, voy a ver por qué el placer mediante el dolor. ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede experimentar? ¿Qué es un sumiso? ¿Qué es un dominador? ¿Quién juega con las temperaturas, con lo frío, con lo caliente, con la estimulación oral, con las manos, con los pies, con el cabello, con qué? O sea, realmente mencionar nunca acabaríamos, ¿no? Hablar de creatividad en el sexo, no estamos hablando de que hay límites. De repente podemos pensar el límite, decir, no, es que creatividad en el sexo, pues hay límites, ¿no? Hay un momento hasta donde te sientas cómodo. Sí, yo me refiero a decir, es que ya no se me ocurre nada. Un factor, por ejemplo, la edad. Fíjense nada más a qué nivel estamos llegando en esta plática donde decimos la creatividad lo es todo porque estamos hablando de creatividad en el sexo, no necesariamente entre parejas. Ya hablamos el tema de parejas y que entre parejas tenemos que ser creativos y todos sus factores, ¿no? Sus cosas buenas, sus cosas malas y todas sus repercusiones. Pero también el solitario. Claro. Aunque estés casado, aunque tengas una pareja, tú solo o tú sola, porque fíjate qué interesante. Una cosa es tener relaciones con tu pareja, ¿no? Y es un momento íntimo que sucede entre los dos. Pero ¿qué pasa si la chava y el chavo tienen sus respectivas aventuras? Me refiero en solitario. Ella tiene sus momentos sola y se explora y es creativa sola. Y el chavo tiene sus propias fantasías o tiene sus propias creaciones creativas y me produce placer. Un placer diferente que siento en pareja. Imagínate cómo estás retroalimentando esa parte importante del ser humano sexuado que es el placer, el sexo. Imagínate que... O sea, lo que voy es, cuando decimos pareja, es que sexo es entre ella y yo y lo que sucede ahí es lo que voy a sentir. Chingado. No. Tú también puedes tener tu espacio y tú también puedes tener tus masturbaciones y la mujer hecho, también. Me y eso encanta no es que lo digas porque la cuna del erotismo es el autoerotismo. Ok. ¿Por qué? Porque es importante primero
erotizarme yo y explorar. Lo primero que tengo que explorar es mi propia mente. Para saber qué tengo ¿Qué en ella. deseo yo? Ujú. ¿Qué anhelo? ¿Qué despierta mi interés? ¿Qué me seduce? ¿Qué me atrae a mí? En la medida en la que yo me conozca más a mí, a nivel emociones, sentimientos, sensaciones, fantasías y a nivel corporal, fíjate todos los aspectos que te mencioné. En la medida en la que yo me conozca más a mí, voy a poder elegir de una forma más asertiva a mi futura pareja. Ya. Sin pensar si es pareja de 1 hora y media o de 50 años. Porque esa es otra cosa importante también. No todas las personas necesitan una pareja para toda la vida. Somos seres cambiantes. Ahorita que hablabas de la edad. Si yo me comparo ahorita con la Eugenia que era a los 25, digo, ¡qué hueva! ¡Qué hueva! Y qué bueno que a esa edad no me casé, porque ya estaría yo divorciada de seguro. La creatividad nunca muere, se transforma. Así como el amor se expande, la creatividad se expande, se transforma. No se termina nunca. Las personas que creen que ya probaron todo suelen tener, no quisiera decir esta palabra porque si hablo de pobreza sexual, también es muy relativo. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su hasta aquí llegó. Sí. ¿Sí? Pero muchas veces yo les digo a las personas, a ver, ok, hasta aquí quieres crecer a nivel sexual y erótico, ¿estás seguro o segura? Sí. Ok. ¿Esa idea, esa seguridad que tú tienes fue impuesta o es tu verdadero deseo? Porque cuando yo mandé al cajón de la chingada los deseos de mi madre, ¿mi mamá qué quería? Que su sueño era que yo me casara con un hombre que viera por mí, porque así le dijo mi abuela. Sí. Quiero que te cases con un hombre que vele por ti y que seas una señora bien casada y que tengas tu familia. Pobrecita, le salió el tiro por la culata. todo lo contrario. ¿Por qué? Porque llegó un momento de mi vida en el que tú dices, puta, no le estoy cumpliendo a mi mamá, güey. O sea, mi mamá quería verme bien casada, quería vestirme de blanco y despedirme en la iglesia y tirarme arroz y no pasó. Porque eso no es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Todos necesitamos tener una persona con quien interactuar, sí. Pero eso de que unidos hasta que la muerte los separe, parece más una condena que una promesa de amor. Sí. ¿Sí? Ajá. Somos sujetos cambiantes y a lo mejor en este momento yo pudiera llegar a tener una pareja que en este momento sea lo que yo hoy necesito. Pero yo no sé, como dijera la canción, yo no sé mañana. Cuando yo escuché esa canción de yo no sé mañana si estaremos juntos, yo dije, puta madre, ese cabrón que la hizo es sexólogo. ¿Quién es? Fíjate, porque así es esto. Sí, fíjate que yo en algún momento, es más, hasta voy a hacer pública esta propuesta. Ajá. Yo dije, oye, es que el acta de matrimonio, no hablemos de la religiosa, ¿no? Hablemos de la legal. De la civil. Llegas tú y firmas un papel y ese mendigo papel no tiene fecha de caducidad. No. Y es un contrato. Y yo en algún momento dije, oye, a ver, yo creo que sería bien interesante, y lo digo en serio, Lo digo en serio. Yo creo que sería bien interesante que las actas de matrimonio tuvieran su fecha de caducidad, o sea, tuvieran como un contrato. Ajá. Yo me caso contigo por 10 años. ¿Un contrato por cuántos años? Por 10, exacto. Yo me caso contigo por 10 años. Y en 10 años todos los derechos y todas las virtudes y todo lo que significa un matrimonio. Sí.
Yo creo que eso obligaría. Fíjate qué creativo nos estamos poniendo. ¿Quieres renovar o no el contrato? Exactamente. Fíjate nada más cómo estás resolviendo creativamente muchas cosas, porque tú dices, ok, en 10 años vamos a ver si queremos renovar el contrato. Claro. ¿Sí me explico? Pero en esos 10 ¿Qué tal años... que lo quiero cancelar antes? ¿O qué tanto lo quiere cancelar? Pero, por ejemplo, en esos 10 años me queda claro que vamos a construir juntos una familia, un bienestar. Y a los 10 años, si decidimos que esto no funcionó, pues bueno, repartimos como debe de ser y bla, bla, ¿no? Estamos hablando de una evolución. Repartimos las acciones. Finalmente es un contrato porque es una empresa. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjate nada más cómo de repente hay creativos que tienen que hacer estas propuestas locas que de repente dicen, qué loco está eso. Pero también, ¿quién inventó eso? O sea, sin valor, porque pues... XY. Pero ¿qué pasaría? ¿A qué te obliga un contrato por 10 años o por 15 o por 5, lo que tú quieras, ¿no? ¿A qué te obliga? A que tú no das por hecho de que ya tienes una pareja para toda la vida. Claro. Y creo que de repente eso es un peligro. De repente es de firma, ya, para toda la vida. ¿Y qué? Dejas de proponer, dejas de ser romántico, dejas de construir. Dejas de construir. ¿Por qué? Porque ya estás amarrado, como quien dice, y ya no hay para dónde hacerse, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te dicen, es un contrato por 10 años? Cada día que pase, en el amor, en la familia, te vas a esforzar porque, oye, quiero tener un hijo, porque en 10 años se me vence. Y cuando esto se venza, mi hijo va a tener 7 años. Quiero que mi hijo tenga ese problema. Todo se vuelve pensante, se vuelve pensante. Oye, vamos a construir un negocio. Ok, pero acuérdate que nos quedan 3 años. En 3 años, o sea... Todo se vuelve pensante, todo se vuelve construcción. Le echarías más ganas para renovar para que la otra parte quiera renovar el contrato, ¿no? Exactamente. No está mala la idea. Y mucha gente dice, es que yo no necesito un papel para casarme. Pues es la misma. Pues estás cayendo en lo mismo. Las personas que decimos, yo no necesito casarme, ella y yo aquí estamos, que no sé. Pues es lo mismo, porque no hay un compromiso como tal. Pero si hubiera un contrato por una determinada fecha, le echas ganas. Muy probablemente sí le echaría a la gente más ganas. Sí. En todos los aspectos, ¿Por qué? Porque estás construyendo. Exacto. ¿Y quién quiere construir una casita de papel que en el primer ventarrón te la van a tumbar? Así es. Quieres invertirle algo que te vaya a durar. Exacto. Oye, pero bueno, regresando al tema de la creatividad. Es que lo tenía que decir, porque fue una idea que se me vino siempre que hemos dicho, cuando te ocurre una idea, escúpela y apúntela. Regresando a este tema interesante de la sexualidad. Fíjate nada más qué importante lo que venías diciendo, de que primero estás tú, primero tienes que conocerte tú y todo este rollo. Hay muchos asuntos en el sexo que se resuelven de manera creativa y se resuelven de una manera exitosa. Y deja tú eso, la creatividad puede llevarte más allá del sexo tradicional. ¿A qué me refiero? Voy a dar ejemplos tontos, ¿no? Uh-huh. Muchos hombres de repente decimos, híjole, es que mi tamaño, ¿no? Sí. Pues no es tan como le gusta a las mujeres. Pero ¿qué es lo que haces? Tengo que ser creativo. Porque como bien lo dijiste tú, no todo es penetración. No todo es penetración. Entonces tengo que ponerme, ¿cómo voy a sustituir cierta cosa por otra? O, híjole, es que a mí no me gusta besar ahí. A mí no me gusta hacer tal cosa, por ejemplo. Híjole, ¿cómo le voy a hacer para sustituir ese placer? O sea, tenemos que ponernos creativos por ejemplo. O un ejemplo ya extremista. ¿Qué pasa? Porque muchas veces decimos, ¡ay, mira, ese chavo sin piernas! Fíjense nada más hasta qué nivel me estoy yendo. Sí. No tiene piernas. Sí, claro. Una persona con discapacidad, ¿cómo le hace para moverse? ¿Cómo le hace, güey? Claro, te tienes que poner... De repente dice, oye, ¿y esta chava cómo se casó con él? Y la veo muy feliz. Pues la ves feliz. Claro. Porque como él tiene una necesidad creativa de sustituir una cosa por otra, quiero pensar que ese vato te da mejor sexo que uno cualquiera tradicional. Así es. A ese nivel te lleva la creatividad sexual. Buscas recursos. Sí. ¿Qué es lo que hace un creativo? Busca recursos. O una mujer que dice, no tengo tanta chichi, ¿cómo le hago? Busca otra manera. O sea, a lo que voy es cómo la creatividad salva muchas veces, resuelve. Totalmente resuelve. Es que esa frase que dijiste me encantó. Uh-huh. Porque realmente resuelve. Dime qué conflicto hay que no se pueda resolver con creatividad, claro, con conocimiento de la sexualidad. Porque ¿cómo puedes ser creativo en algo que ignoras? ¿Tú puedes ser creativo en algo que ignoras? Si yo te digo, oye, vamos a hacer un proyecto de física cuántica, entonces un proceso. ¿me vas a decir, chingue a su madre, primero tengo que aprender de física cuántica?
Perdón, ya me estoy echando unas malas palabras aquí. Pero bueno, me relajé. Tienes primero que prepararte. Sí. Tienes que adquirir conocimientos. El adquirir conocimientos te amplía el panorama y automáticamente surgen las ideas. Exacto. ¿Qué puede limitar que hagas pública esa idea o que la compartas a tu pareja o que la ejecutes? El prejuicio y tus propios límites. Eso es lo único. Pero de que va a brotar al adquirir conocimiento, así te van a brotar ideas. Exacto. Así, rápido. Ya después tú dirás, chinga, no, pero pues es que mi religión eso lo prohíbe, la madre, pues tan buena Es que estaba. otro tema. No, exacto. Sí. El sexo lo rodean bastantes temas y bastantes tabús y exige de mucha creatividad. Por eso inventé el cajón de la... la chingada, porque a veces también tienes que mandar tu religión a la chingada. Y tienes que mandar ahí a la monja que te educó en la primaria y yo, o sea, si yo te contara todo lo que me decían las monjas en la primaria, o sea, yo digo, no puede ser, o sea, ¿cuánta represión? ¿Y qué pasa, Eugenia? Porque hablas bien interesante de ese cajón. ¿Qué pasa si muchas personas no quieren meter ciertas cosas a ese cajón y quieren seguir conviviendo junto con su deseo sexual con esas cosas? Es un poco lo que tú decías, que es un poco, es que es un poco relativo. Sí. ¿No? ¿Qué pasa si hay personas que dicen, no, es que yo sí tengo mi religión, o yo sí tengo mi creencia, ¿no? Pero yo sí quiero explorar dentro de ese nivel, dentro de ese parámetro. Como bien dices tú, o sea, hay límites, pero también ellos tienen derecho a ser creativos, a explorar con conocimiento de cuáles son sus límites, porque es lo que ellos creen y se sienten bien. Por ejemplo, ¿con quiénes he tenido, digamos, menos posibilidades de poder trabajar en asesoramiento sexológico? Con los testigos de Jehová. No pasan de la segunda sesión. Porque todo lo que propongo está prohibido, no lo pueden hacer. Pero entonces, no. Pero se vale. Sí, pero desde tu perspectiva como educadora sexual, entonces ellos, las personas con estas creencias, como muchas otras, estamos poniendo nada más de ejemplo, testigos de Jehová, ¿están condenados entonces a tener un mal sexo, a tener esa parte de su vida mal? Tú sabes que si a ti te educan bajo una religión, llega un momento en tu vida en que eres dueño y señor de tu vida. Y si a una determinada edad sigues bajo el yugo de tus papás, de la religión que te impusieron y que no te hace feliz, pero que no te atreves a dejar porque no quieres defraudar a tus padres. No, pero yo no me estoy yendo a esos niveles, yo me estoy yendo a nivel personal. Sí. O sea, a la convicción. Sí. Yo, por ejemplo, a lo mejor aquí nos están viendo X pastores, curas, sacerdotes, como se les llame. Hasta donde se sientan cómodos. Sí. Y ellos dicen, sí, a mí me gusta escuchar a Eugenia, a mí me gusta lo que están hablando de creatividad en el sexo, es muy interesante. Yo soy un ser sexuado, como bien dicen, tienen razón, pero yo tengo la convicción, yo como sacerdote, yo como pastor, yo como bla, 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 como se les llame, yo tengo la convicción de que hasta aquí es mi límite y yo vivo a gusto con él y los acepto. Entonces yo puedo ser creativo en esa área, yo puedo ser una persona sexualmente feliz en esa área. Sí, y plena. Ok. Acuérdense, les voy a decir una frase que nos dijo el director del máster en sexología en la Universidad de Madrid, en donde cursé mi máster. Y él nos dijo, la fórmula no importa mientras el resultado sea siempre la palabra felicidad. Muy bien. Muy bien, sí. O sea, se vale. Se vale. Sí. Entonces, a lo mejor puede ser una persona que tenga muchas limitantes. Sí, pero siempre y cuando... Pero si es feliz. Exacto. Pero algo bien importante, que es en lo que yo siempre soy muy incisiva. Ok, esos son tus límites, pero ¿son realmente tuyos? Sí. ¿O son grilletes que te puso tu mamá, tu papá? Porque llega un momento en el que uno tiene que hacerse dueño y señor de su vida y decir, mamá, papá, sociedad, religión, los quiero un chingo, pero se van ahorita mismo al cajón de la chingada, porque yo necesito
experimentar y vivir cosas que deseo porque tengo derecho. Y es uno de mis derechos sexuales universales dictaminados por la Organización Mundial de la Salud. El derecho al placer. Nadie te puede prohibir, salvo que infrinjas o violentes los derechos de alguien más, como es un pederasta, como es un zoofílico. Ahí estamos hablando de otra cosa. Pero nadie te puede negar el derecho al placer ni el derecho a la educación sexual con fundamento científico. Entonces, cuando alguien me dice, es que a mí eso no me gusta porque mi mamá me dijo que... Stop. Me estás diciendo lo que dijo tu mamá. Olvídate de tu mamá. Dime qué piensas tú de este tema. No me digas qué te dijeron que pensaras. Es como la educación tipo catecismo. Pues es que así es, porque María bajó de una nube y que no sé qué y que no sé cuánto y que llegaron un coro de ángeles. A la chingada. Yo quiero que me expliquen qué fue lo que pasó. Yo no creo en eso. Yo quiero saber y quiero hacer. Entonces, ¿hasta qué punto vivimos, como te digo, en un cajón en donde nos metió la sociedad, la religión, y ahí estamos? Pero no, tenemos personas infelices por la vida. Sí. ¿Por qué hay tanta infidelidad? Sí. Pero ¿qué pasa cuando... Fíjate, te voy a poner a prueba a ti como educadora sexual. Sí, sexóloga además. Ahí te va. ¿Qué pasa cuando llega una persona a consulta contigo y de repente te dice, hola, ¿cómo estás? Me interesa mucho el sexo, pero mi límite es este. Adelante. Mi límite es este y sí me interesa mucho. ¿Te hace feliz ese límite? Sí. ¿Te sientes pleno? Sí, quiero que me enseñes de aquí no pasa, no me interesa. ¿No hay nada anotado en tu lista de deseos? Es que eso voy. Si te dice que no. No, es que sí, a eso voy. Si alguien va, por ejemplo, y ve que tú estás indagando mucho, capaz que dice, es que ese terreno no vengo a hablarlo contigo. Estoy hablando que yo quiero ser feliz en esta área. Es como, digo, estamos hablando aquí de religión y ese tipo de cosas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona gay? Hombre o mujer. Sí. Una persona gay tiene su límite, o sea, tiene su área también. O sea, claro, todos. Y es de... Yo no quiero hacerlo con hombres, o yo no quiero hacerlo con mujeres, lo quiero hacer con mi mismo sexo. Porque yo sí quiero, este es mi... Oye, pero es que tu mamá... Eso es un área que no te corresponde, esta es mi área. Claro. ¿Puedo ser feliz aquí? Claro. ¿Puedo ser creativo aquí? A lo que voy es, la creatividad cabe en todos lados. Y cabe en todos los niveles. En todos. Así sea una persona que tiene que ser creativa o que desea ser creativa con 3 elementos básicos, tanto es valioso esa forma de ser creativa dentro de mi forma de vivirme como sujeto sexuado, como alguien que en vez de tener 3 opciones, tiene 150 a 300 opciones. Sí. ¿Por qué? Porque es lo que me basta a mí, lo que deseo yo. Si yo no deseo más allá y esto me hace feliz, no hay nada que arreglar, no hay que forzar a nadie. Por eso es importante la elección de la pareja. Y en la medida en la que tú te conozcas más, vas a saber qué tipo de pareja necesitas para vivirte como el sujeto sexuado que eres. Porque si yo busco a alguien que es todo lo contrario a mí, te garantizo que yo no voy a poderme vivir como soy porque el otro me lo va a impedir. O lo vivo por fuera o sacrifico esta parte por la otra parte que la persona sí me da. Entonces, por eso es necesario pensar el sexo. Sí. Ya sea que decidas o no, estás decidiendo. Y tenemos que asumir la consecuencia de esa decisión, la que sea. Puede ser la palabra felicidad, ojalá, pero si es frustración, enojo. Yo siempre les pongo a las parejas o a las personas, a muchas solteras y digo solteras porque son las mujeres las que más acuden a mí. Les digo, a ver, imagina que estás en tu habitación. Hoy estás cumpliendo 85 años. Invita. ¿Qué historia te vas a contar en el espejo? Pregúntale a esa mujer del espejo si hizo todo lo que quería hacer,
si probó a nivel sexual y erótico todo lo que le apetecía a ella y pregúntale si en su lista de deseos es más larga esa lista que su lista de deseos cumplidos. Ándale. Puta, se quedan así de, no, yo no quiero que me... no, yo no te estoy diciendo qué te va a pasar. ¿Qué vas a hacer para que esa mujer de 85 años diga, no tengo nada en mi lista de pendientes, fui feliz, quizás me equivoqué, pero aprendí y el aprender me llevó a descubrir más placer, más plenitud, más grandeza y me voy satisfecha? Para concluir, mi querida Eugenia. Sí. Está bien interesante, pero para ir concluyendo, entonces, es muy fácil. Échenle un poquito de creatividad en la parte sexual. O sea, si ustedes agregan creatividad en su sexualidad, y no estoy hablando de su relación sexual nada más, le estoy hablando de su sexualidad personal. Así es. Agréguenle y créanme que van a encontrar y van a explorar cosas interesantísimas para ustedes. Y punto número 2, que creo que es de los más importantes, Eugenia, es como cualquier estructura creativa. Cuando les digo, para crear una idea, para generar una idea, para desarrollar una idea, hay una estructura, hay pasos. Y uno de ellos es el conocimiento. No puedes crear una idea basado en nada. Tiene que haber un scouting, tiene que haber un conocimiento, una investigación. Lo mismo pasa y lo repetiste muchísimas veces. Para poder agregar creatividad al sexo, hay que informarse, hay que conocer, para conocer límites, para que sea un acto creativo consensuado, como tú dices, o bien pensado, como dices, bien pensados, conociendo los límites, saber si lo vas a hacer y si lo vas a hacer, conozca los límites, las consecuencias, lo bueno y lo malo. Así es. Así es simple, ¿no? Y asumas las consecuencias de todo lo que decidas. Bueno y malo. Ya sea probarlo o no. Exacto. Si decides no probarlo, está bien. Así es. Pero asume las consecuencias. Ahí está, señores. Interesante, ojalá que esto que ustedes están viendo en este momento lo puedan compartir, que eso es lo más interesante, que compartan este contenido. Si ustedes quieren platicar con alguien y no saben cómo decirles todo esto que dijimos, compártanles el video. Si ustedes tienen una comunidad con quien quisieran compartir esto interesante, háganlo, para esto son estos contenidos precisamente. Así es. Y por supuesto que aquí abajo en los comentarios háganos preguntas, háganos sugerencias, díganos si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Recuerden que estos espacios son totalmente libres. Si les ha pasado. Si les ha pasado, lo que nosotros hacemos aquí es aportar preguntas, dudas, conocimientos, suponemos muchas cosas, pero todo es con la intención de aportar información, aportar conocimientos y agregarles cosas interesantes, darles valor agregado a su vida, en pocas palabras, ¿no? Así es. Mi querida Eugenia, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer orgásmico platicar contigo, porque siempre aprendemos muchas cosas. Gracias. Siempre indagamos situaciones bien interesantes, y ojalá que no sea la última vez, sino que sigamos platicando sobre la creatividad. Me gustaría platicar en una siguiente entrevista, hablar más sobre tu trabajo creativo como profesional, ya no tanto en el sexo, sino tu trabajadora con el tema del sexo. ¿Qué tan creativa te ha puesto para poder hacer llegar toda esta información a una comunidad, a una sociedad que no quiere saber del sexo, que se niega al sexo? Y eso te obliga a ti, como a muchos sexólogos, a tener que ponerse creativos para saber cómo llevar esta información. Claro. Ese será otro tema, Excelente. ese será otro blog. Así que muchas gracias, mi querida Eugenia. Síganla en tus redes sociales, ¿cuáles son? Claro que sí, la página web es eugeniaflosexóloga.com. En Facebook me encuentran como Eugenia Flo Oficial y en Instagram estoy como sexóloga_Eugenia. Ahí está. Señores, muchísimas gracias. Por favor, compartan esta entrevista, coméntenla y formen parte de esta comunidad. Hasta la próxima. Se puso bueno. Duró más de la hora, ¿verdad, güey? Bueno. Exacto, una hora. Es que como escuché que pitó la cámara y la cámara se apaga justamente a la hora.